Bienvenidos amigos de Opina TV, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que mantiene preocupados a la mayoría de los ecuatorianos, más allá del proceso electoral y de la virulencia que por desgracia se hace evidente en las redes sociales de uno y otro lado. El tema que vamos a tratar está relacionado con nuestra niñez y con la familia y no puede postergarse, aunque en esto la mayoría de ecuatorianos estemos de acuerdo. Es que la Corte Constitucional ha emitido una sentencia que perjudica los intereses familiares. Para hablar de esto hemos invitado a la doctora Brit Catherine Vaca Chicaiza. Ella es doctora en psicología, está cursando la maestría en investigación en educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, obtuvo la especialización superior en educación y nuevas tecnologías de la información y comunicación en la misma universidad. Se está preparando en el programa avanzado en educación, construcción de política pública de la ESPE. Realizó además un diplomado en consejería terapéutica en drogodependencia en la Universidad Claretiana de Medellín. Es parte del programa Liderazgo Transformacional de la SPOL 2013-2014, entre otros. Además, ella es ex concejal y ex vicealcaldesa de Quito. Actualmente es directora nacional del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y coordinadora de la plataforma Socium Sociedad Civil Unánime. Doctora, entiendo que también por acá tengo otro dato suyo, que realiza consultoría, capacitación, formación e interiorización de principios para la vida. Además es investigadora y promotora social en temas de juventud, familia, género y derechos fundamentales, incorporando ambiente y naturaleza. Creo que tenemos frente a nosotros a una persona con mucha capacidad como para poder abordar este peliagudo tema. Bienvenida, Brit, con su saludo a nuestra audiencia. Iniciamos enseguida. Adelante. Muchas gracias, mi estimado doctor Sánchez. Gracias por esta invitación. Gracias por permitirme dirigir a esta selecta audiencia para poder hablar de estos temas que son de fundamental trascendencia para nuestra nación. Así es. Cuéntenos, doctora, ¿cuáles son sus impresiones sobre la sentencia constitucional emitida el 28 de noviembre, en la cual se dispone que por medio del Ministerio de Educación se haga que los centros educativos de todo el país creen un protocolo para acompañar los procesos de transición de género en escuelas y colegios? Pues súper grave. ¿Por qué? Porque esta sentencia se basa en la subjetividad de la autopercepción de los padres. Esta sentencia es de un caso que se conoce como el caso Salinas, donde una pareja de españoles, padres de un niño varón de 5 años, inscriben a su hijo en un colegio en Salinas y les dicen a los directivos del colegio que el niño se autodetermina niña y que va a ir con uniforme de niña y que le llamen por el nombre de niña y que va a usar los baños de niña. Entonces el colegio dice, bueno, pero presenten un informe médico, un informe psicológico, algo. Porque en un inicio se pensaba, y conforme va la sentencia, dice que el colegio se negó en un inicio. Pero, claro, el colegio se negó y fueron, ahí es donde interviene la justicia. Leyendo ya todo el expediente, el colegio lo que dice es, presenten un certificado médico. Pero los padres dicen que no necesitan un certificado médico y por eso se van hacia el proceso judicial. ¿Ya? Pero este caso data del año 2017, cuando en España era el boom de todo esto de la ideología de género, donde se hicieron leyes, se hicieron cosas para introducir todas estas tendencias. Y eso vinieron y lo hicieron aquí, consolidándose lo que se conoce como el activismo jurídico. Este es uno de los casos, ¿ya?
Entonces llega la corte de primer nivel, les dice que no tampoco a estos padres, porque efectivamente necesitan el informe médico psicológico. Eso escala a la corte provincial. La corte, allá para la corte provincial ya presentan un supuesto certificado psicológico, pero la corte dice que no pueden hacer válido ese tipo de exámenes mientras no pase la pubertad. ¿Por qué? Porque así lo establece la OMS para los casos incluso de hermafroditismo. En los casos de hermafroditismo dice que no se puede hacer procesos de reasignación de sexo o de transición de género hasta que no pase la pubertad y se pueda determinar cuál es el sexo biológico más cercano a su condición genética. Así lo dice la OMS. Y en base a eso, pues, la Corte plantea que no pueden hacer válido un certificado a un niño de 5 años. ¿Ya? Ajá. Y exponen, ¿no?, toda la violencia que ha sido este niño sujeto. Y aquí yo me hago la pregunta, ¿no?, porque cada que leo esta sentencia me pone mal. Si la ley, la Constitución de la República del Ecuador nos da en el artículo 29 que los padres podemos escoger la educación que nosotros queremos para nuestros hijos acorde a nuestros principios, a nuestras creencias y a las opciones pedagógicas que nosotros creamos consideradas, ¿por qué estos padres permiten que a este niño le hagan semejante violencia, entre comillas, ¿no?, como ellos plantean que le han vulnerado, le han violentado, le han discriminado? ¿No será que los padres son crueles al permitir eso? Me parece. Ya, entonces, y la Corte se solapa con estos padres que han permitido todo ese proceso, entre comillas. Oiga, si uno como padre le hacen algo a uno de nuestros hijos, yo le saco del colegio y le cambio pues de colegio, a un colegio que esté acorde a mis creencias. ¿Por qué tengo yo que exigir que el colegio se ajuste a lo que yo creo? O sea, no estamos analizando todo. Eso uno, y como decía, ¿qué es lo que plantea la Corte? Los 5 jueces, ¿no? Los 5 jueces, que de ellos ya se fue una, plantea que sí, que efectivamente el colegio le vulneró los derechos, libre, imagínense, el derecho que tenemos en la Constitución que dice al libre desarrollo de la personalidad. Al libre desarrollo de la personalidad. No tomaron en cuenta criterios psicológicos, donde la psicología es la ciencia que plantea el desarrollo de la personalidad. Y el desarrollo de la personalidad se da en etapas de acuerdo al desarrollo cognitivo, de acuerdo al desarrollo del cerebro, no a la autopercepción, a la subjetividad de la autopercepción. Imagínese, William, así establecen la sentencia estos jueces, basados en la subjetividad de la autopercepción de los padres. Entonces, ¿a qué libre desarrollo de la personalidad nos estamos basando? Y esa es la exigencia que hemos hecho desde la plataforma Socium, de que la sentencia de esta sentencia de la Corte Constitucional sea enteramente analizada con criterios técnicos, médicos, psicológicos y jurídicos. Pero, claro, lamentablemente... Claro, sí, perdón, hay 2 cosas que son evidentes allí. La una es la madurez cognitiva que evidentemente cae en toda la conciencia del individuo, en este caso del chico. Tengamos en cuenta que, bueno, tenía 5 años en ese momento, pero cuando llega ya a la Corte Constitucional el caso, ya este niño tenía 12, ¿no? 12 añitos, sí, y ya no está aquí en el país, ya está fuera del país. Y exactamente, da la impresión también de que todo fue armado simplemente para dejar sembrada la semilla del mal acá. El otro punto es el desarrollo hormonal, que así mismo, como usted bien ha dicho, es por etapas. O sea, un niño que está en una edad de pre-pubertad, que todavía es un prepuber,
no puede en ningún momento pues ser violentado de esa manera, porque se sabe de casos en donde niños que supuestamente han tomado esa decisión, digo supuestamente porque son los padres los que la toman, el niño no está en capacidad para eso, pero luego se arrepienten y es un daño irreversible. De hecho, eso es lo que está pasando ahorita en Europa y en algunos países del primer mundo, incluidos Estados Unidos, que estos niños que fueron sometidos a esta dictadura ideológica, que han sido sometidos a tratamientos hormonales y de mutilación para la reasignación de sexo, ahora están siguiendo juicio a sus padres y al Estado por haber permitido que les hagan semejante cosa. Y eso es, en base a eso es también que el presidente Trump emitió uno de sus primeros decretos en definir este tema de la ideología de género, de eliminar todo este tema de la ideología de género. Pero aquí, como le decía, ¿por qué esto calza en el activismo jurídico? Porque efectivamente este caso es en el 2017 y acaso seguido, en el año 2018, otra pareja de padres, en este caso de un niño de 9 años, va al registro civil para que le cambien el nombre y el sexo, no solo en la cédula, sino en la partida de nacimiento. El registro civil dice, no podemos hacer eso, no podemos cambiar en la partida de nacimiento. Podría ser en la cédula, pero no en la partida de nacimiento. Van a la Junta de Protección de Derechos de Calderón. Este es otro caso, este es el famoso caso Amada. Van a la Junta de Protección de Calderón, la Junta le da la razón a los padres y le exige al registro civil de que hagan el cambio del nombre y del sexo por ser un caso de particular y solo por ese caso, ¿no? Pero no, claro, el registro civil apela a esa decisión. Y los padres también apelan, mi estimado William, porque no querían solo que sea el derecho de su hijo, sino que sea para todos. La apelación fue en ese sentido. En ese sentido, William. Por eso Caramba. digo, Dios mío, ¿cómo estos jueces de la Corte Constitucional permiten todas estas transgresiones? ¿Ya? Porque no solo es la transgresión o la defensa de los derechos, como dicen ellos, a la no discriminación. O sea que los otros jueces, tanto el primer nivel como el segundo, estuvieron equivocados. O sea que ellos pueden coger y hacer lo que les da la gana y disponer a quien sea sin cubrir o sin respetar la jerarquía de las funciones del Estado, por más Corte Constitucional que sea. Claro, ellos se han convertido en una especie de dictadura y olvidándose de que los mandantes somos nosotros somos los soberanos, no son ellos. Se han convertido en unos monarcas, en unos dictadores, pasando por encima inclusive de todas las funciones principales del Estado, que es la ejecutiva, legislativa y judicial. Y como le decía, bueno, para cerrar la idea, porque me estoy yendo de un lado al otro, el tema del caso Amada, que se está también presto a que salga una sentencia, va a la Corte Superior, a la Corte de segundo nivel, y la Corte les niega, pues, les dice no puede ser, le da la razón al registro civil. ¿Por qué? Porque el registro civil dice, podríamos cambiar en la cédula, de hecho ya se cambió, ¿no? Sexo, género, pero dice, no podemos cambiar en la partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque alteraría la data nacional. Claro. Porque no se podría generar, al tener una data nacional alterada, no se puede generar política pública. Un primer insumo para desarrollar políticas públicas, tú necesitas la línea base, los datos estadísticos para, según eso, desarrollar un determinado plan, programa o proyecto en base a la data nacional. Entonces, si tenemos niños, hombres, diga usted 100, pero después le cambian, ya no tenemos 100, tenemos 40, y tenemos 120 mujeres o 300 niñas mujeres, entonces aquí ya vamos a tener una alteración en la data.
Entonces, ¿cuáles van a ser las políticas públicas? ¿Cómo se van a invertir adecuadamente los recursos si no tenemos una data confiable? Si ahorita mismo, con toda la situación que tenemos de la desnutrición crónica infantil, no se ha podido desarrollar un plan efectivo para llegar a quien realmente lo necesita. Peor si tenemos datos alterados. Uno diría, no, eso no va a pasar. Créame que sí, porque ahí no puedes generar política pública que vaya a dar respuesta a esa población o a ese, al rango etario, de acuerdo a lo que se quiera hacer, al plan, al programa, al proyecto se quiera hacer. Claro, y estamos hablando en estos momentos de cuestiones de orden, podríamos decir técnico, pero hablando de derechos propiamente, yo veo que se ha violado el derecho al respeto a la intimidad, porque así como hay un derecho para el niño, un presunto derecho, que en realidad los padres son los que están imponiendo eso porque el niño no comparece a juicio, sino los padres a nombre de él como tutores, está el respeto a la intimidad de las niñas, que las niñas van a tener que soportar a ese niño hasta en los baños, en los vestidores y en todos lados, ¿no? Está el derecho a la identidad de la persona, porque toda persona tiene derecho a una identidad y la están alterando. Estaría también violándose el derecho a la verdad biológica, porque hay una simulación de sexo. Es simulación por donde quiera que se lo vea. Hay también violación de un derecho a la verdad científica, es decir, hay un fraude científico. Y hay, por último, de lo que yo veo allí, también hay violación al derecho de imparcialidad de los jueces, porque estos jueces, conocido es que ellos están metidos en este tema, que se convirtieron en jueces antes de ser jueces constitucionales, ya estaban metidos en estos negocios, por decirlo de alguna manera. Activistas. Claro, son activistas de esta ideología de género. Entonces, por donde quiera que se lo mire, hay una cosa terrible en esto y una cosa que realmente es muy vergonzosa. Es vergonzosa porque es hasta de locos. Bien, usted ha señalado, esta sentencia, la 9518-EP/24, vulnera 8 derechos constitucionales, transgrede las funciones del Estado. ¿Por qué? Porque directamente le dispone al Ministerio de Educación a que ejecute los protocolos basados en la Guía de la Diversidad Sexogenérica. Cuando, ¿quién preside la función ejecutiva? El Ministerio de Educación es parte de la función ejecutiva. Claro, ¿Quién preside la función ejecutiva? El presidente de la República. Ahí es a lo que voy, ¿por qué transgrede las funciones del Estado? Porque lo lógico es que a ese nivel jerárquico se respete ¿cómo es esto? El equilibrio de poderes y la jerarquía de poderes. La Corte Constitucional tenía que haber emitido a la función ejecutiva esta sentencia para que el presidente o la función ejecutiva, quien preside la función ejecutiva, disponga al Ministerio de Educación. Eso es como lo básico, elemental del respeto mínimo que tiene que haber entre las funciones jerárquicas del Estado. O sea, desde ahí, por eso yo siempre hablo de que esto es la imposición de la dictadura ideológica, pues, porque vulnera este rango mínimo de respeto a las funciones del Estado. Ahora, ¿qué le parece a usted que la ministra de Educación ha dicho públicamente de que ella no va a acatar la disposición de la Corte? Bueno, pues capaz va a tener que renunciar, porque usted sabe que el artículo 86.4 de la Constitución, ¿qué dice? Que todo funcionario público que desacate una sentencia de juez competente será automáticamente destituido. Y yo voy más allá, doctora, yo voy más allá todavía. Está el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que dice incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años y en el caso de servidores públicos es más todavía. Bueno, o sea, pero yo me rijo a la Constitución porque se supone que la Corte Constitucional fue creada para vigilar
el cumplimiento de la Constitución, no la vulneración de los derechos constitucionales. Pues. Se supone. Por eso decía, solo la Destitución, ¿no? En supositorio, digo yo. Claro. Pero esa es la realidad. O sea, bueno que la ministra declare cuál es su posición, muy personal, profesional, pero ante lo que dice la sentencia de la Corte, discúlpenme. No puede hacer nada. Es de obligatorio y estricto cumplimiento, así lo dice. Claro. Y que tienen 180 días, de los cuales ya van pasando más de 90, ¿no? Porque fue el 28 de noviembre. Sí, pero la sentencia fue comunicada el 8 de enero. En enero. Sí, pero ahí dice, fue suscrita, no la publicación. 180 días de la suscripción, no de la publicación. Entonces ya estamos por cumplir. Ya vamos bordeando los 100 y pico de días. No hay tiempo. Y lamentablemente, el único que podría hacer algo basado constitucionalmente en el artículo 98 es el presidente de la República. Sé que ha firmado por ahí un convenio con la comunidad evangélica, con un grupo de la comunidad evangélica, pero eso es un papel, pues. A ver, yo le quiero mencionar a nuestros oyentes una información que tengo. En la asamblea de la OEA que hubo en Asunción, Paraguay, en la última, estuvo el Ecuador representado por su canciller, obviamente, como estuvieron todos los demás países. Y allí estuvo una abogada activista que se llama Neidy Casillas. A Neidy Casillas la entrevistó Agustín Laje, que usted sabe que es un personaje, un youtuber que está peleando a favor de la familia, de la niñez y contra todas estas barbaridades. Y lo que dijo Neidy Casillas del Ecuador es, le voy a leer literalmente porque lo tengo aquí apuntado. Dice, Ecuador es una lástima, dice. Una de las cosas que Ecuador apoyó fue el tema de mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad. Es decir, todas palabras textuales de ella. La promoción de la hormonización de las niñas y la amputación de miembros. A la letra. Entonces, aquí estamos hablando de un doble discurso. Ahora, a mí me preocupa, bueno, no es que me preocupa, sino que no sé qué va a hacer Noboa, porque Noboa, nuestro actual presidente, él estaba con Biden. Biden es un globalista. Biden es pro-LGBTI. Pero ahora está Trump. O sea, ¿va a contentar al tío que salió de la escena o al nuevo tío? Yo no sé, pregúntele a él, pues, porque... a ver, pero ahorita ya hay otras señales, no sé, ¿no? Que el tema del campo Sacha. Entonces, la presión social fue buena, fue fuerte. Pero ¿qué quieren? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿A una bronca con Estados Unidos? ¿Qué quieren? Lamentablemente tenemos una violación constante de las normas constitucionales. Yo estaba escuchando a Ana Galarza en una entrevista que le hacen y me he quedado así, pero como loco. Es increíble. O sea, nuestro señor presidente no tiene idea de lo que es el respeto a la ley y a la Constitución. No tiene idea. Y decía Anita de que parece que sus asesores lo odian, lo detestan, porque le hacen meter la pata cada rato. Claro, o sea, ahorita, por eso es lo que yo decía. Necesitamos un decreto ejecutivo amparar al sistema educativo nacional al legítimo derecho a la resistencia. Porque usted como abogado, y todos los abogados me han dicho, es que hay que frenar, no hay cómo frenar la sentencia, es sentencia de la Corte Constitucional. Y en derecho se deshace como se hace. Entonces necesitaríamos otro caso similar o necesitaríamos que para el caso Amada hagan ahí una reversión. Pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar hasta que salga la sentencia del caso Amada y se haga una reversión? ¿No, verdad? Algo así es un término. Claro. Por eso lo único que nos queda, legal y legítimo, que es el único que lo puede hacer, es un decreto ejecutivo amparando al sistema nacional educativo al legítimo derecho a la resistencia. Es constitucional, es legal, ha hecho tantos decretos ejecutivos ilegales e inconstitucionales y ahora
para la defensa y protección de la niñez y la adolescencia, no se las quiere jugar. Imagínense que él presentó a la Asamblea un proyecto que obviamente se lo rechazaron, que quería indultar a los policías y a los militares previamente. O sea, el indulto, cualquiera que sabe un poquito de derecho sabe que es posterior a una sentencia ejecutoriada. O sea, hay un juzgamiento ya. Pero él quería que le aprueben un indulto previo. O sea, una figura que no existe en el derecho romano, ni en el anglosajón, ni en el de la cochinchina, en ningún lado. Entonces, pero ese es el caso de los 4 de las Malvinas, ¿no? Los niños de las Malvinas, que quería hacer eso. O sea, confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, que ya estaba él aludiendo y confesando que la desaparición forzosa de estos niños. Sí, pero doctora, lo que pasa es que tenemos en el país ahorita una polarización, un odio de unos contra otros, en donde parece que el cerebro se lo sacaron y lo dejaron en algún lado que descanse y se han dedicado a pensar con las vísceras. Entonces hay una virulencia tremenda en las redes sociales donde nadie puede discutir con argumentos, sino con insultos, con burlas, con mofas. Y realmente es penoso. Quiero clarificar, porque con esto que hemos dicho van a decir, ¡ay, correísta! Sí, porque ese es el... Ratito, porque así mismo la candidata, ella es candidata, o sea, ella puede decir un montón de cosas y ofrecer un montón de cosas. Pero si fuera cierto, entonces dígale pues a la presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia que archiven el Copina, pues, porque si esta sentencia es mala, es perversa, el Copina, mi estimado William, es un monstruo. El Copina es el Código Orgánico de Protección Integral a la Niñez, a niñas, niños y adolescentes. Eso sí es terrible. Ahí sí está el tema de vientres de alquiler, está el tema de interrupción del embarazo adolescente. Hay como 4 secciones de interrupción del embarazo. Se pierde la patria potestad. Los niños van a poder denunciar a los padres y vendrá la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo en auxilio a los niños. O sea, ahí sí, el rato que pasa eso, ay, sí, eso es terrible. Y lo digo porque en la cara nos dijo la presidenta de la comisión de que el Copina va porque va después de las elecciones, porque ese es su trabajo de 6 años. Recuérdele al país quién es esa señora y de qué partido es. Se dice el milagro, pero no es exacto. No. Aquí se dice todo. Pierina Correa. ¿Ya? Entonces, aquí estamos. Para que vean que no es que somos correístas. O sea, aquí tenemos que tener la solvencia moral para señalar a dónde está el mal, sea que esté a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, donde sea. Exactamente, mi querido William. Por eso es que digo, esto no es un tema de derechas o izquierdas, no, ya no existe eso, es el tema progresismo, globalismo, eso que está enquistado en todo lado, que hay una tendencia ahorita de imponernos la ideología transgénero, transespecie, transgeneracional y transhumanismo. A eso nos quieren llevar, mi querido William. Ya nos han venido dorando la píldora, como dicen en México. Ya nos han hecho el efecto de la rana hervida. Y como bien usted lo dice, nos han cauterizado la conciencia, que solo podemos ver en un polo, ¿no? O a favor del uno, en contra de la otra, o viceversa. Y no es así porque eso es lo que nos sembraron en la primera vuelta y ahora nos han orillado a las 2 caras de la misma moneda del mal, referente al tema de la niñez y la adolescencia. Sí, por eso yo le decía de que no sé qué va a hacer el presidente actual y hay que ver si sigue siendo presidente porque él está muy confiado. Me parece que él ya se ve pues 4 años más y de ahí otros 4 años más, o sea, a seguir el mismo camino de Rafael Correa. De paso, yo veo mucha similitud en cuanto a su carácter, a su forma de ser con Correa, ¿no? Con ciertas diferencias, obviamente, porque este es menos histriónico, es más pausado, más tranquilo. Pero en lo otro, recordemos que Rafael Correa llegó a sí mismo como un adalid, como un miocid, cuando se hablaba de la vieja política, entonces confiamos en este hombre que en ese tiempo era joven todavía, ya no es precisamente un joven, y llegó pues con una promesa, entonces la gente se volcó donde él. De paso,
el correísmo fue el que fundó, por decirlo de alguna manera, ese tema de que ser joven era como ser un mérito, como tener un mérito, cuando la juventud es simplemente una etapa de la vida. Y hablando políticamente, ni siquiera va a ser un mérito, podría ser un desmérito más bien, debido a que la experiencia, la solvencia que da los años, todo eso es importantísimo, porque la madurez mental que tenga un mandatario, una persona que esté responsabilizado de dirigir una nación es muy importante. No tampoco que sea un anciano ya decrépito, pero sí una persona de mediana edad con la suficiente capacidad para poder pensar con tranquilidad y no estar como muchacho yendo a otro país a tirar billetes al aire, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que son ridículas y que nos avergüenzan a nosotros realmente. Es que, mi querido William, el tema de la juventud va más allá del tema de la edad. Creo que la juventud tiene que ver con tener ideas que van a la vanguardia, ideas que realmente desarrollen el crecimiento, desarrollen nuestra nación. Y bien lo dice, o sea, todos los que hemos caminado un poquito, nuestro pensamiento, cómo era a los 20, cómo era a los 30, cómo era a los 40, cómo es ahora a los 50, después de haber tenido ciertas experiencias, y qué cosas podemos corregir, mejorar, y qué cosas podríamos no hacerlas. Porque sí, hay que hacer ese acompañamiento, hay que hacer ese camino, pero en el tiempo, volviendo al tiempo anterior, ¿para qué se buscaban los jóvenes? Mire que siempre han dicho que a los jóvenes no les interesa la política, no les interesa, pero ¿qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que buscaron con eso? La gente joven, ¿para qué? Para manipularla, para adiestrarla, adoctrinarla. Mira ahorita, por eso tienen su 25 a 30% fijo, gente que les dieron becas, que estudiaron en el exterior, que les dieron réditos, les dieron beneficios. Si usted pregunta a la gente en la Revolución Ciudadana, muchos de ellos siguen por gratitud, porque mejoraron su estatus, mejoraron su calidad de vida. O sea, eso no lo podemos negar. No podemos negar que cuando uno entraba al registro civil, usted pagaba, se demoraba máximo 1 hora, exagerando, entre pagar y entre recibir la cédula. No podemos negar que se mejoraron ciertos servicios. Claro, es verdad. Y que lamentablemente ahora vemos que ha ido desmereciendo, que ahorita se ha abierto pues la olla de grillos, cucarachas, sapos y todo, y ahora estamos viendo cómo han sido esos procesos, que a todo ha sido con sobreprecios, que ha habido una trama terrible ¿cómo es? De entramados de negociados, cómo nos han vendido en peso a las bandas, a los narcotraficantes. O sea, todo fue un proyecto político bien sistemático, programático, y lamentablemente ahorita estamos viviendo las consecuencias de eso. Claro, y es que precisamente de revertir eso, seguimos en ese círculo vicioso. Es que precisamente, doctora, parte de esa polaridad que se vive obedece a que la gente tiene miedo. O sea, la gente tiene miedo al correísmo porque dicen, a mí me lo han dicho en la cara, me han dicho, votaría hasta por el diablo, así, por el diablo, con tal de que no regrese Correa. Cuando usted escucha una frase de esa índole, usted se da cuenta que hay un temor, un pavor. Otro amigo me dijo, yo no quiero verme a mi edad, dice, con una mochila en la espalda caminando por un carretero como un venezolano, huyendo de mi país. O sea, ese temor está muy metido en la psique de la gente. Y del otro lado, en cambio, tenemos a un individuo que lastimosamente resultó un bombero pirómano. Porque el tipo pues entró y la gente que votó por él, entre esos yo también voté por él, pensamos que este hombre, este chico joven, sangre fresca, nueva, limpio, iba a corregir todas las cuestiones y a poner un sello, un candado a todas estas cosas. No esperaba milagros porque todas estas cosas cuando están destruidas son paulatinas, poco a poco se van mejorando, pero nunca hizo nada, o sea, es más, si usted revisa el plan de gobierno de él,
no ha cumplido nada, porque entre otras cosas, y para decirlo así, muy entendible para la gente, él ofreció no aumentar impuestos, ofreció una serie de cosas y la gasolina siguió subiendo, subió el IVA, dijo que no había más apagones, que ya tenía arreglado con israelíes el tema de los apagones, y resulta que con él tuvimos los más grandes apagones de toda la historia republicana del Ecuador, por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no tenemos opciones, tenemos por un lado el reciente pasado correísta y por otro lado tenemos este señor que resultó un desastre. Yo no sé cuál es peor, no sé qué futuro pueda ser menos malo para los ecuatorianos. Si ustedes le dicen, a ver, usted está condenada a muerte, ¿le metemos en la jaula del tigre o en la jaula del león? ¿Qué prefiere? Sí, es lo mismo. Bueno, los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Quizás el que tenga pijamas, el tigre. En el horno del fuego me han metido en la fosa de los leones y Dios me ha librado. Pero sí. Bueno, o sea, mire, lamentablemente tuvimos la oportunidad, habían 16 candidatos donde pudimos romper con esa polarización y lamentablemente, como usted bien lo dijo, o sea, nos sacaron el cerebro, a mucha gente le sacaron el cerebro, les metieron en eso. Efectivamente, sí hay ese temor porque el expresidente Correa lo dijo verbalmente, será su venganza personal, o sea, lo dijo, que se va a vengar. Entonces, eso ya da como que, uy, ¿qué va a pasar aquí? O sea, ¿cómo viene? Es muy similar a lo que ha dicho Novoa también, que ha dicho que él es un mal enemigo, que es un peor enemigo. A eso iba, o sea, y ejemplos tenemos, miren cómo lo han hecho. Por eso yo digo, si hace decretos inconstitucionales, ilegales, ilegítimos, ¿por qué no puede hacer un decreto constitucional basado en la Constitución para la defensa de la niñez y la adolescencia? O sea, a mí no me convence ese decreto, ¿cómo es? Ese documento juramentada que ha hecho. Ajá. No, ni juramentado, ni siquiera no firma nada más. Ni con membrete de la presidencia. O sea, él es presidente. Eso le acepto de cualquier otro candidato, pero él es presidente. Él sí puede, él sí tiene la autoridad y la potestad para hacer algo. Más allá, ¿ya? Eso por un lado. Y como usted dice, también a mí me asusta, o sea, cuando hay estas vulneraciones a la Constitución, hay mucha gente que dice, vamos a hacer Venezuela, discúlpenme, ya estamos como en Venezuela. Como usted bien lo dijo. Nos salva es el dólar. Ya, si no, estuviéramos peor. El hecho de, en las elecciones mismo, ¿no? Ya se vulneró a un candidato, a un posible candidato que podía salir. Ahorita mismo nos dicen, no vayan con celulares. ¿Cómo así? ¿Por qué? Entiendo que hoy iba a haber el martes iba a haber una audiencia por un recurso de apelación. No sé qué pasó al final. No he tenido la oportunidad de ver qué pasó, pero mire, bueno, quizás de aquí que salga el programa sí, porque estamos grabando esto el día martes en la noche y esto sale el sábado. Ajá. ¿Cómo defendió la oposición las elecciones en Venezuela? Con las fotos de las actas, pues. Así es. Usted me dice que nos vamos a convertir en Venezuela. Créame, yo siento que ya estamos en Venezuela. A ver, y hay otra cosa, que la multa que le quieren poner a uno supuestamente es de $32,000, ¿ah? O sea, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Sí, eso escuché. Por tomar fotos. Ojalá que lo haya oído mal yo, pero eso lo dijo justamente Ana Galarza. O sea que ya nos van a vulnerar el derecho a elegir y a ser elegidos. O sea, yo puedo votar, o sea, sí, el voto es privado, pero yo decido pues si es privado o yo lo hago público. Es que eso no entiende la gente. Mire, hay una cosa que yo me he dado cuenta. O sea, ya me están cortando mi libertad de expresión. Claro. Vea, hay una cosa que yo he visto bien clara en esta coyuntura. A la gente, ya lo sabía, no es que lo he descubierto, pero siempre es bueno evidenciarlo, bueno, entre comillas. Yo lo que veo es que la gente cree lo que le gusta creer, no lo que sus neuronas tenga 4 millones o 400 millones le digan. Es lo que les gusta creer. Entonces se enamoran de un personaje y le creen porque le quieren creer, como la muchacha de 14, 15 años que está enamorada
de un vago que no tiene unas sanas costumbres, que todo el mundo se da cuenta y le dice, mira cómo es este tipo, pero está enamorada y punto. Ese es más o menos lo que está pasando. Tipo Shakira, ciega, sorda y muda. Exactamente. Y no baila el son que le tocan. Así es, así es. No, o como Gloria Trevi, ¿no? Con los ojos cerrados. Bueno, no, vea que también se goza hablando de estos temas, ¿no? Riámonos un poco de la desgracia. O sea, bueno, y ahorita sí nos queda un camino, William, y eso ha sido lo que hemos venido haciendo en este tiempo, consolidándonos como sociedad civil. El artículo 95 de la Constitución dice que hay un poder superior y ese es el poder ciudadano. Y es momento de ejercer, independientemente de quien se siente en la posición de autoridad, es nuestra responsabilidad como ciudadanos ecuatorianos ejercer, incidir en la vida pública, política, comunitaria y social de esta nación. No podemos quedarnos callados. Hay una constitución, esta constitución del 2008, que dicen que es mala, que es fea, que es todo coja, todo lo que usted quiera, pero esta constitución del 2008 nos permite ejercer la participación ciudadana y el control social. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso estamos, en eso hemos venido trabajando. Se logró el archivo del COS. Cuando querían volverlo a tratar y querían aprobarlo, se logró el archivo del COS. El tema del COPINA que está frenado, como le digo, que ahorita es el momento, que si realmente les interesa la niñez y la adolescencia, archiven ese COPINA y hagamos de nuevo. Quiten lo que hay que quitar. Quiten toda esta carga ideológica que daña el hacer a los niños. Está el tema de la reproducción humana asistida, está el tema de la eutanasia. O sea, hay un montón de temas que hay que trabajarlos en la asamblea y que ahí necesitamos el contingente de cada uno de nosotros para frenar estas situaciones. Lo que usted bien dijo, ¿cómo se frenó lo del campo Sasha? A través de la ciudadanía movilizada. Pero necesitamos despertar, necesitamos abrir los ojos. No podemos seguir hechizados, no podemos seguir embobados, atontados, siguiendo al uno o siguiendo al otro. No, o sea, no podemos. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, ya basta. O sea, vaya quien vaya, es nuestra responsabilidad exigir que se cumpla con lo mínimo, por lo menos el plan de gobierno, como usted bien dice, o sea, si ni siquiera se ha cumplido eso. Claro, no se ha cumplido y hay disposiciones de pedida de revocatoria del mandato cuando no se cumple el plan de gobierno. Ahora, mire usted, acaba de hablar usted sobre el tema de mencionar el tema de la movilización ciudadana, el poder del ciudadano que tiene. Y la gente se olvida de que nosotros somos los mandantes. El mandatario significa, por decirlo de alguna manera, es el que obedece. Yo como abogado me toca ser mandatario a veces de mis clientes, pero yo no tomo posesión, sino a nombre de mis clientes si me toca tener la posesión de algo o representarlo. Yo represento a mi cliente y tengo que rendirle cuentas. Pero acuérdese usted que en el referéndum y consulta que se hizo en el mes de unos 5 o 6 meses atrás, creo que fue ya. Abril. ¿Sí? ¿Qué mes fue? Abril. Ya mismo un año. Ya mismo un año. Oh, ¿cómo corre el tiempo? Mire, allí se propuso, y enhorabuena que no pasó, pero se propuso que en el Ecuador se pueda celebrar contratos con acuerdos, ¿cómo se llama? Con arbitraje internacional. Y eso era terrible. Pero nadie habla, por ejemplo, yo no he escuchado a ninguno de los dos candidatos, no sé si usted habrá escuchado, que hablen del fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información pública, por ejemplo, que ese es un instrumento fundamental de la democracia participativa para empoderar a la ciudadanía de su rol soberano, poniendo bajo su total conocimiento y escrutinio las acciones del gobierno desde la administración central, la regional y la local, no dando lugar a contratos con cláusulas de confidencialidad ni reserva de información, que son la cuna donde crece el engendro de la corrupción administrativa. ¿Usted ha escuchado, repito, que alguno de los candidatos habla de ese tema? No. Eso es elemental. No les conviene. Eso
Hay una ley de transparencia de la información que Claro. no la sabemos utilizar. Hay una ley de participación ciudadana que no sabemos utilizar. Y hay un consejo de participación ciudadana que ha sido manipulado para hacer lo que les ha dado la gana. Cuando ahí es quienes teníamos que estar ahí, y digo teníamos, es nosotros, la ciudadanía. Como dicen, ojo al piojo, o sea, hay que estar ahí. Así es. Y si yo voy a dar un voto, téngalo por seguro que yo voy a exigir que se respete ese voto. O sea, si yo voy a votar por alguien, yo le voy a exigir a ese alguien, como usted dice, nosotros somos los mandantes. Nosotros les mandamos a ellos. Ellos, los que vayan, quien se siente ahí, tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Si él no sabe, se supone que se escoge a alguien que sabe, pues alguien que sabe un poco más. Por eso, como usted decía, sus clientes le contratan. ¿Por qué? Porque usted sabe más de esas de leyes. Y yo voy a estar segura de que usted me va a proteger mis intereses. Por eso es que elegimos a una persona. No porque es lindo, porque es joven, porque hace pesas, porque se tatúa. No, o porque es guapa, linda, soltera y sabe menear. No, pues no es por eso. Es porque se supone que saben un poquito más que uno y que van a defender nuestros intereses. Pero si no saben, pucha, toca enseñarles. Tocará. Así es. Déjeme contarle a usted y a la ciudadanía, ya lo que usted mencionó, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa ley fue creada en algunos países simultáneamente durante el año 2002, 2003. En el Ecuador creo que entró en el 2004. Y yo utilicé esa ley para retirarle los contratos al país con las farmacéuticas por aquel inóculo que, si lo menciono aquí, a lo mejor me bajan el video. Por eso no lo menciono. Pero esos contratos que el Ecuador firmó con 4 farmacéuticas, de acuerdo a lo que nos indicaron, fueron negados a la Asamblea Nacional. El entonces presidente de la Comisión de Salud, que era el doctor Marco Molina, le pidió a la entonces ministra de Salud, que era Jimena Garzón, y el video circuló, pues por ahí yo lo tengo guardado también. Y Jimena Garzón le dice al doctor Molina, no puedo entregárselo porque tiene cláusulas de confidencialidad. Entonces yo tuve que quitárselo vía judicial y me lo entregaron. El asunto es que esos contratos son terribles. O sea, imagínese, una ministra le dice a un asambleísta que no le puede dar. Oiga, es destitución inmediata, proceso de fiscalización y destitución inmediata. O sea. Bueno, Marco es mi amigo y le tengo un gran aprecio y hemos conversado del tema posteriormente. Yo lo que le he dicho es, si yo hubiera sido tu asesor, esos contratos me los entregaban porque me los entregaban. Exactamente. Porque no puede haber cláusulas de confidencialidad, pues. No menos en un caso tan fuerte como lo fue el tema de la pandemia, pues. Pero bueno, aquí hay otro problema también, doctora. Nosotros hemos tratado de hacer público ampliamente esto y los medios de comunicación están coludidos con todos estos últimos gobiernos, bueno, inclusive con el de Correa también, porque son serviles al gobierno de turno. Ese es lo triste. Entonces, al ser siervos del gobierno de turno, callan la boca. Pues. Les pagan la pauta. Les pagan la pauta, sí. Y sabe qué más, ¿no? O sea, la pauta. Yo creo que ahí pan y palo, ¿no? O sea, te doy esto y a la vez te conozco tus andanzas y esto de acá te puede pasar. Claro, o sea, mira ahorita mismo con este tema de la sentencia de la Corte Constitucional. 2 segundos creo que pasó cada uno de los mega canales nacionales, ¿no? 2 segundos. Y de ahí nadie ha hablado más de esto. Es la incidencia que se ha hecho en las redes sociales. El mover a la ciudadanía esto, que igual si usted pregunta, la gente no sabe, no entiende lo que está pasando porque no hay una mayor difusión. Y a eso es a lo que nos enfrentamos. Claro, el poder ciudadano, pues lo hacemos porque es nuestra responsabilidad desde un voluntariado ciudadano cívico, pero
pero a veces no podemos continuar porque eso demanda recursos, demanda tiempo, demanda prepararse para eso. Y ya eso es lo que saben, ¿no? Que por eso a veces el poder ciudadano pierde esa fuerza. Claro, es que otra de las cosas que tampoco ofrece ninguno de los candidatos es educación. O sea, la educación no solo necesita tener más cobertura, la educación tiene que tecnificarse. Si nosotros queremos salir del tercermundismo, como salieron en su momento algunos países de Asia, nosotros tenemos que poner los ojos allí, porque de lo contrario siempre vamos a ser vendedores de commodities, nada más, o sea, de productos básicos, y en lo demás tenemos que importar todo. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y necesitamos cambiar las cosas. Hay un pensamiento de no recuerdo de quién era de estos que son tenores, un tenor de estos, dijo de que a los gobiernos no les interesa que el pueblo aprenda a leer, porque cuando aprenden a leer, bueno, lo de leer es entre comillas, comienzan a exigir cuentas, ¿no? Entonces no les conviene. Entonces la educación es una de las cosas que si la ofrecen, igual siempre la cicatean, la recortan y no la promueven porque no les interesa. Bueno, yo como eso digo, no, o sea, sí, no soy abogada, pero leer sí sé. Y entonces ahí es cuando encuentro cosas que a veces no es pues de conocimiento público. Y aún con amigos abogados me decían el otro día que les invoqué este artículo 95 del Poder Ciudadano, me decían, no he sabido, otro artículo, no me acuerdo cuál era, me dice, le digo que está mal. No, me dice, lo que pasa es que nunca lo había leído. Entonces, no sabía que existía ese artículo. Entonces, bueno, hay algo que no da la academia y es neuronas. Y así como hay médicos y médicos, hay abogados y abogados. Y el que no las tiene, no las tiene. Por más que tenga 30, 40 años de experiencia, es un año repetido 30, 40 veces. O se te pasa, ¿no? Por alto. Sí, puede ser también. Puede ser. De artículos y se te pasa, ¿no? Y ahorita que hemos estado reforzando, leyendo, o sea, vas entendiendo, y lo que usted dice es muy cierto, o sea, ¿por qué no les gusta? ¿Por qué no quieren que sepamos? ¿Por qué no nos quieren tener en ignorancia? Y como usted decía, la clave sí es la educación, pero también la educación con una orientación, pues. ¿A dónde vamos a orientar? Eso es lo que pasó con la India. La India hace 30 años atrás, planteó y dijo, vamos a ser la potencia tecnológica del mundo. Y se plantearon buscar los mejores y formar los mejores en matemáticas, en física, para que sean programadores, para que desarrollen sistemas. Y los que no eran capacitados para eso, ¿para dónde? Para la agricultura, porque había que dar de comer a unos cuantos millones de habitantes. Y también para las artes, porque eso era, mira, ahorita tienen el Bollywood, mejor que Hollywood. Sí, son lindas las películas de ellos y con sentido. No le pide favor a Hollywood. Algunas son fantasiosas, pero todas basadas en algún principio o fomentando algún valor. Todo comienza en el reino de la mente. Ahí comienza todo. Entonces, se plantearon 3 ejes: agricultura, matemáticas, la física y todo lo que tiene que ver las artes, y las ciencias y las artes. Y la medicina también. Entonces, 4 ejes que así formaron a sus niños y ahora miren dónde están. A mí me gustaría escuchar que a uno de los 2 candidatos diga, pero que diga cómo lo va a hacer, porque lo puede decir de boca nada más, pero no sabe ni dónde está parado. Que diga que va a hacer va a crear o va a propiciar una revolución educativa y tecnológica en el Ecuador para salir del tercermundismo. Eso sería bueno. Es sencillo. Vaya, lo que hicieron los chinos. Copia, iguala, mejora el Kaizen. Vayan a Finlandia, vayan a la India. El agua tibia ya está inventada, no hay que inventarse el agua tibia. Y aquí nosotros sí sabemos lo que es agua fría y agua caliente, ya sabemos. Entonces, es sencillo, mi querido William. Yo tengo un máster en educación y aquí lo que tenemos que trabajar es las inteligencias múltiples, pero sin la formación mismo no les da a nuestros docentes estas nuevas tendencias.
Yo cuando estaba en la maestría, sí me llevé un poquito de decepción, porque nos tenían estudiando a Foucault, a todos esos filósofos. Sí, chévere como historia, pero yo ya he estado trabajando el tema del coaching, la programación neurolingüística, las inteligencias múltiples, y una profesora que me tenía cansada con esto de la ideología de género. Yo le dije, no, pues trabajemos inteligencias múltiples. ¿Sabe qué me dijo? Eso es esoterismo. Sí, casi que me muero de las iras de ahí en ese rato. Pero bueno, entendí que esto es otro nivel. Y no todas las personas están a este nivel de querer desarrollar las competencias, las capacidades, las habilidades de los seres humanos. Y eso es complejo, ¿no? Y a eso es a lo que tenemos que ir. Y como usted dice, yo tampoco no les he oído a ninguno de los candidatos. Lo único que dice la una candidata, ya lo hicimos. ¿Qué hicieron? Escuelas que ya no sirven ahorita para nada, porque eran escuelas de cartón. Uh-huh. Y acá el otro que no dice nada. O sea, con respecto a la educación, yo no he oído nada. Bueno, la una dice ya lo hicimos y el otro lo haremos. Doctora, estamos llegando a la parte final y nosotros comenzamos hablando de que el Ecuador es un país mayoritariamente creyente, cristiano, y que sin embargo quizás somos el 90-95% de personas que creemos en Dios, y entre los que no creen en Dios, también entre los ateos, hay gente que sí creen en todos esos principios también, y yo los conozco, tengo amistad con muchos de ellos, respeto su ateísmo, o su agnosticismo, pero sin embargo ellos están muy claros en que los principios y los valores familiares deben de conservarse y deben de defenderse. Yo quisiera que usted dé un mensaje a la audiencia, un mensaje final sobre este tema. Bueno, primero entender que este tema de la ideología trans va más allá de un tema de la religión. Es un tema de un adoctrinamiento que busca la desaparición del ser humano. Entender eso primero, que hay principios biomédicos, bioéticos, que a través de todos estos programas, estas sentencias y estos proyectos normativos quieren vulnerar estos principios, como les digo, médicos y bioéticos. Y a todos aquellos que sí tienen esa noción de Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría. No, nosotros no estamos llamados a hacernos a los unos o a hacernos a los otros. Nosotros estamos llamados a traer las costumbres del cielo acá a la tierra, a vivir por principios, no por lo que otros dicen. Y aquellos que tienen esa costumbre de leer la palabra de Dios, la Biblia nos dice muy claramente cuál es nuestro rol, de ser esos atalayas que advierten las cosas cuando no están bien, de ser esos Jonás de ir y decir va a pasar esto si siguen haciendo esto, y llevar a la autoridad para que adquiera conciencia y revierta las cosas que no están bien. Muy bien, doctora. No puedo decir. Muy bien, doctora. Me ha dado un gusto realmente tenerla como invitada. Hoy nos ha acompañado la doctora Brit Baca, a quien agradecemos por su tiempo y por sus valiosos aportes en defensa de los valores familiares. Sin dudas, el Ecuador requiere más mujeres como Brit. Gracias a todos quienes nos siguen atentos a nuestras entrevistas. Los esperamos la próxima semana con un nuevo personaje para que aborde asimismo un tema de gran interés para todos. Gracias, doctora Baca, nuevamente. Bendiciones para todos y que su familia también esté muy bien, porque somos gente de familia. Somos gente de familia y defendemos a la familia. Hasta Muchas pronto. Gracias, mi querido William. Gracias por, de igual manera, que Dios nos bendiga, nos provea, nos prospere, nos abra las ventanas de los cielos y sobreabunde nuestras vidas y nuestras familias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para usted. Buenas noches.